8:17, vamos a hablar con Nicolás Gandini, periodista especializado en energía, director del sitio Econojournal, que nos atiende gentilmente en esta mañana. Buen día, Nicolás. Guido, ¿cómo andás? Un placer, como siempre. Lo mismo para nosotros. Bueno, a ver, se viene la suba del impuesto a los combustibles y la nafta que no para de aumentar. Ya estamos en un precio de 1.000 pesos que se viene para la nafta premium, podríamos decir, en las diferentes empresas de combustible que uno carga. Y bueno, se aproxima a los 800 pesos el litro de nafta, de la nafta super vendría a ser, Nicolás. Es así, a ver, para que la gente lo entienda que está del otro lado. Cuando cargamos combustible, nosotros, del total del precio que pagamos, hay una parte que va para la empresa refinadora, por ejemplo YPF o Action Energy o Raisen o Puma o la que vos quieras. Hay otra parte que se la lleva el productor de petróleo, que es la principal materia prima de donde surge la nafta y gasoil. Y hay un tercer componente, un tercer elemento, que es lo que recauda el Estado en términos de impuestos, que es lo que hace cualquier país del mundo, porque si se consume un combustible fósil, el mundo está tratando de que cada vez consumamos menos combustible fósil porque contamina el ambiente. Bueno, cada vez se está agravando más con impuestos al combustible líquido, impuestos al dióxido de carbono. Hay distintos impuestos en el mundo que se cobran para recaudar estados y para de alguna forma desestimular el consumo de combustibles que contaminan el planeta. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina en los últimos 3 años? Como la dinámica inflacionaria era tan alta, las petroleras y las refinadoras, los productores de crudo y las refinadoras, lo que le planteaban al Estado era: che, déjame por lo menos seguir la línea de la devaluación o la línea de la inflación. El Estado, durante el gobierno de Alberto Fernández, le dijo: no te autorizo a eso, utilizo el precio de los combustibles como un intento de ancla inflacionaria. ¿Qué significa intento de ancla inflacionaria? Tratar de que los combustibles no aumenten o aumenten menos que la inflación para setear expectativas. Eso salió mal y lo que se te generó es que el Estado dejó de recaudar, o sea, congeló el valor. O sea, esto estaba congelado desde el 2021. Exactamente, prácticamente congelado desde el año 2021. Parece, uno lo dice así, dice, bueno, no es tan grave, son 2 años. Es una enorme cantidad de dinero que el Estado dejó de recaudar sobre la venta de combustible, y ahora lo que tiene que empezar a hacer es, después del aumento que se generó a partir de, o la decisión del gobierno de empezar a recomponer el precio en combustible después de la devaluación del 11 de diciembre, es, primero recompuso el precio del petróleo para mantener la inversión en vaca muerta, para mantener una señal de inversión en vaca muerta, recompuso el margen de refinación y ahora tiene que empezar a recomponer lo que el Estado perdió, que son algo así como 5.000 millones de dólares entre 2021, como bien decías vos, hasta la actualidad. Es una decisión obviamente difícil si uno lo mira desde la óptica del consumidor. Los precios son los que acabas de ser, o sea, cuando no está definido de cuánto va a ser el aumento que se va a dar a conocer el 31 de enero. Siempre viste que los combustibles siempre aumentan en el fin de semana de cambio de mes, digamos. Bueno, aquí hay que ver si aumenta o el jueves directamente, que es 1 de febrero, o si se dilata hasta el próximo fin de semana. Pero sí, el precio de la nafta premium, que hoy en YPF cuesta 800 y pico de mangos, se va a ir seguro cerca de las 4 cifras, cerca de 1.000 pesos, y la super, que hoy está entre 600 pesos, dependiendo de dónde estés. Si para los que estamos en Capital o el conurbano cerca de Capital Federal, está en torno a los 600 pesos. Si te vas más para el interior, tenés precios muchísimo más altos. Sí, hay un tema, Guido, ahí. Yo te quería consultar, Nicolás. Dábamos cuenta también hoy de esta desregulación de 69 puntos que hay en el DNU del gobierno, y esa desregulación lo que plantea es la libertad absoluta de precio discrecional de cada uno podríamos decir, de cada uno de los rubros, ¿no? Y en ese aumento discrecional está también el valor de la nafta y del petróleo. Es decir, a este incremento del impuesto también se le puede añadir en el próximo tiempo que esta desregulación haga que todavía aumente más la nafta. A ver, el precio de los combustibles en Argentina, en términos regulatorios, lo que dice la regulación es que son libres. Todos sabemos o la experiencia mostró que en los últimos 20 años el precio de los combustibles no es libre, sino que lo lleva YPF a partir de cuál es su política de precios. YPF desde 2012, cuando se reestatizó, está controlada por el Estado. Hay un dato que para mí te da contexto para leer un poco lo que es combustibles, que es algo totalmente distinto a lo que sería si estuviésemos hablando de tarifas de gas y electricidad. Un 60% del precio un 60% de los combustibles que se consumen en la Argentina lo consumen el quintil 4 y quintil 5. ¿Qué significa eso?
que 6 de cada 10 litros que se consumen de naftas en la Argentina lo consumen los sectores de ingresos medio altos y altos. Uh-huh. Y los sectores pobres, los sectores populares, quintil 1 y 2, solamente explican 2,2 litros de cada 10 que se consumen. Entonces, hay un tema de que tenés un producto que, en términos de tendencia, quien lo consume es el sector de altos ingresos. Cuando se discute mucho sobre el precio de combustible, cómo le pega al laburante, ¿no? Yo sé que el que está del otro lado es medio antipático escuchar esto, porque si vos tenés una camioneta, sos un fletero y te aumenta el gasoil, obviamente que te pega en tu estructura de costos y en tu economía. Ahora, a quien más le impacta el precio de los combustibles, el aumento del precio de combustible, es a sectores que, con todas las complejidades que tiene la Argentina hoy, todavía tiene poder adquisitivo para pagar lo que realmente vale. Cuando vos atrasás el precio de combustible, el más perjudicado es el Estado, que deja de recaudar plata y por ende deja de tener recursos para llevar adelante políticas, si se quiere, que busquen equilibrar o tener una dinámica progresiva, digamos, de cubrir o que ese dinero termine en aquel que lo necesite. Entonces, a tu pregunta concreta es, el precio de los combustibles aumentó fuertemente un 150, un 160% en los últimos 60 días, va a aumentar ahora en el cambio de mes, veremos si es un 10%, si es un 12%, si es un 15%, me resultaría difícil que sea un 20%, como vino aumentando en las últimas 2 veces que se movió, o más de un 20%. No te puedo asegurar que no sea así, pero seguramente lo que va a pasar este año es que el precio de los combustibles vaya siguiendo la dinámica inflacionaria y lo que pase con el dólar, sobre todo. Uh-huh. Si el dólar se mueve o se queda establecido, digamos, en esta banda, bueno, a partir de marzo, abril, el precio de los combustibles se queda quieto. Si hay una nueva escalada y hay una nueva devaluación del peso y demás, ahí va el precio de los combustibles, por decisión de este gobierno, no se va a quedar atrás de lo que pasa con el tipo de cambio, que es lo que pasó durante el gobierno anterior. Estamos hablando con Nicolás Gandini, periodista especializado en energía y el director del sitio EconoJournal. ¿Cómo estás, Nicolás? Acá Juan Manuel Telechea. Te quería preguntar esto que decías recién, ¿no? Hay una cuestión de que obviamente el aumento del tipo de cambio impacta directamente en el precio de los combustibles, pero también está la cuestión recaudatoria, ¿no? Ahí podría ser que haya aumentos por el tema de los impuestos, que, digamos, porque también se está diciendo que podría ser una llave, ¿no?, para que el Estado recupere una parte de la recaudación que, por ejemplo, va a perder a través del impuesto a las ganancias o de las otras, digamos, recaudaciones que no pudo lograr por el paquete fiscal que acaba de dar de baja en la ley Ómnibus. Totalmente, es así como lo decís vos, o sea, en la medida que desde lo sistémico, lo general, el gobierno resigna el capítulo fiscal de mover ganancias, retenciones y demás, una de las palancas con las que sigue teniendo el gobierno es recomponer rápidamente el impuesto a los combustibles líquidos, el ICL que hacía mención Guido antes, o el impuesto al dióxido de carbono, que es este impuesto que busca desestimular el consumo de naftas y gasoil, que está congelado desde hace 3 años. Ese impuesto representa, o te puede representar si vos lo actualizás, entre 1 y puede ser más de 1 punto del PBI. Eso parece, bueno, 1 punto parece poco, no, es un montón. Yo decía, $5.000 millones en los últimos 3 años, que es 1 punto del PBI. Si el gobierno acelera en esa recomposición del impuesto, por ahí puede recuperar, Juan, vos eso me lo manejás mucho mejor que yo, pero por ahí 0,4 puntos del PBI puede obtener un recurso que el año pasado el Estado no tuvo, y este año lo puede recuperar si acelera en el aumento de precios para, de alguna forma, actualizar el impuesto a los combustibles líquidos. Yo sé que es complejo, es muy técnico, lo estamos hablando, pero para que se entienda el aumento que se aplicó en los últimos 60 días o de que aumentó el gobierno, desde que asumió el gobierno, a lo que fue ese aumento es a recomponer el precio del petróleo que se paga en el mercado interno. ¿Para qué se hizo eso? Para que YPF, para que el resto de los productores que están en Vaca Muerta continúen con la inversión y no pongan el freno de mano con la inversión en la producción de petróleo, que buena parte se exporta, con lo cual ahí te entran dólares que el país necesita. También se recompuso el margen de refinación de las empresas refinadoras. Bueno, hay que aumentar todavía un poco más desde la óptica del gobierno para darle lugar al precio en surtidor a lo que es este impuesto a los combustibles líquidos, que está congelado y que la verdad de una lógica redistributiva no tiene sentido que sea congelado, porque ahí el Estado recauda para después tomar una decisión y decir, bueno, yo con esta plata puedo hacer vos querés hacer una escuela, bueno, ahí tenés fondos líquidos que te permiten apuntalar el presupuesto de educación o de salud, y que de vuelta, quien más consume el combustible no son los sectores populares, no es el tipo que realmente, el sector pobre de este país, que lamentablemente no usa, tendencialmente no usa tanto combustible, ni naftas y gasoil. Quien más consume son los sectores medio altos y altos, que te representan casi 6 de cada 10 litros. Por eso
a mí lo que me pasa es que cuando a veces hablamos de precio de combustible, uno termina justificando una transferencia de ingresos hacia los sectores que bien o mal son los que mejor están en este país, con la bandera de defender a aquel que menos tiene, cuando los números no marcan eso. ¿Tenés registro? Por ahí es más para Juan la pregunta, pero de última la pueden combinar. ¿Tenés registro, Nicolás, si a partir de estos incrementos tan fuertes de combustible ha habido como un parate de consumo justamente de nafta o de mayor colocación de alternativas de equipo de gas o pasar a gasoil, que también es otra, la realidad que el gasoil también aumenta? ¿Pero hay algún registro respecto de eso, del movimiento de la economía ante el aumento de la nafta e ir por otra variante? Totalmente, es así como lo decís. Yo te diría que no es un parate, es un freno de mano total. El consumo de combustibles cayó en los últimos... Todavía no hay estadísticas oficiales de la Secretaría de Energía, pero cuando uno hace un relevamiento entre privados, la caída de consumo de combustibles en los últimos 40 días está arriba del 10%. Digo, nosotros estamos acostumbrados a hablar de una inflación del 30%, del 25%, del 20%, con lo cual vos decís 10% y no te asusta mucho, pero créeme que una caída estructural del 10% en 30 días, 45 días, como la que se verificó en los últimos, en este momento en la Argentina, es un montonazo. O sea, la demanda hizo un freno de mano y hay una reconversión que se va a acentuar en los próximos meses hacia el gas natural vehicular, el GNC, sí, que es una dinámica siempre pasa. En la medida que aumenta el precio de la nafta, la respuesta del automovilista particular es ir al GNC, y eso, porque siempre, por más que el precio del gas también va a aumentar, esto hay que decirlo, o sea, cuando salgan los nuevos cuadros tarifarios del gas natural y el Enargas defina cuáles son los nuevos precios del gas del GNC que se carga en la estación de servicio, siempre la dinámica es que aumenta menos que la nafta. Entonces, yo te diría, Guido, que ya se empieza a ver esa tendencia de reconvertir un auto naftero a GNC, y me parece que esa tendencia se va a acentuar en lo largo de 2024 cuando se empieza a sentir el aumento del costo de vida justamente por combustibles y por otros ítems también. Bien. Nicolás Gandini, director del sitio EcoJournal, a propósito de lo que es este aumento constante de la nafta y en este caso puntualmente por el impuesto a los combustibles líquidos puntualmente. Gracias, Nicolás, por este tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. 8:30 de la mañana. Gracias a Leblé por el rico desayuno de nuestras mañanas. Media luna, croissant, peno, chocolate.